Ya chiquillos, ahora sí. Como les decía entonces, vamos a hacer la clase en relación a esto de formular interpretaciones a propósito, ¿cierto?, de las lecturas literarias que nosotros hagamos. Pero también ampliando la idea de las lecturas literarias a todo lo que nosotros consumamos como lectura. O sea, tenemos que entender que una lectura no es solamente un texto escrito, también puede ser un texto audiovisual, puede ser un texto musical, puede ser un texto incluso mudo, un cine mudo, por ejemplo, no sé. Cualquier obra de arte en general es un texto. Y eso nos permite, digamos, entender, esta herramienta, digamos, de la interpretación nos permite entender el sentido de lo que se supone que el autor está transmitiéndonos a través de su obra. Entonces, el propósito es formular interpretaciones de texto literarios, dice, ¿ya? Ampliando la idea de lo literario a todo lo que nosotros mencionamos recién. Ok, ahora sí, antes de empezar, hacemos una recapitulación de lo que vimos en la clase anterior. A propósito, ¿cierto? De eso, hablamos de los personajes tipo, dijimos y hablamos sobre los tópicos literarios, no los mencionamos todos, son muchos, pero nos centramos sobre el Carpe Diem y sobre el locus amoenus, ¿cierto? El lugar ameno. Y pusimos ejemplos para esos dos tópicos. Y les traté de compartir un poema, ¿cierto?, de Walt Whitman, que salió fallido, ¿cierto? Yo después edité la clase, me demoré, sí, edité la clase y la subí con el poema incluido, por si acaso la quieren revisar. El tal texto, ¿cierto?, mejor leído de lo que lo podía leer yo, era la idea, ¿cierto? Yo no, evitar mi lectura para que no se aburran, digamos, con mi voz. Pero hoy día vamos a recuperar ese texto y lo vamos a ocupar para la clase, ¿ya? Para que no se queden con la sensación de que nos faltó algo. O yo me quedé con esa sensación, así como de cierre. Nos cerramos bien esa actividad. Eh, lo otro, ¿cierto? Es preguntarnos qué vamos a hacer hoy día, como dice Pinky, ¿cierto? ¿Qué haremos hoy día? Bueno, hoy día vamos a formular interpretaciones de diferentes textos considerando sus elementos constitutivos, o sea, lo que compone un texto, lo que nosotros ya sabemos, al narrador, qué sé yo, etcétera, etcétera, y los elementos contextuales, incluso algunos que se pueden considerar intertextuales, como referencia temática o como referencia, ¿cierto?, de pensamiento, etcétera, etcétera, que podrían compartirse o estar en diálogo para poder mejorar la comprensión. ¿Ya? Ampliar el horizonte interpretativo. Esa es la idea. Eh, ok, vamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la lectura del texto que quedó pendiente. Así que con mi mala voz vamos a leer No te detengas de Walt Whitman. Perdón, Walt Whitman, a propósito. Dice, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haberte aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras, que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre, el ser humano. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener una vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos,
te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Ese es el texto de Walt Whitman que había quedado pendiente de leer. A propósito, Walt Whitman citado ampliamente en Los Simpsons y no es casualidad, no solamente en Los Simpsons. En varias obras, ¿cierto? Hacen referencia a este gran poeta estadounidense. Bueno, el tópico literario que se destaca en este texto es el famoso carpe diem, que vamos a seguir revisando porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. De hecho, si nosotros nos remontamos a su primera aparición como tópico literario, esto es en la antigua Roma, ¿cierto? Horacio, el poeta latino, ¿cierto? Que escribe en sus odas esta idea de abrazar el día, vivir con intensidad, entendiendo que en esa época la gente también no tenía una buena calidad de vida y morían muy jóvenes, o en la guerra, o por enfermedades, ¿cierto? Que hoy día están prevenidas y archi, ¿cierto? Sanadas. En la época, digamos, cualquier brisa fría podía matar de resfrío a cualquiera, no había medicinas. Entonces ellos vivían al día, podríamos decir. Y él decía, ¿cierto? En este texto, en Oda, dice a propósito, sé sabia, se refiere, ¿cierto? A las personas, pero en general a los jóvenes y a las mujeres jóvenes también. Se sabia, dice, filtra los vinos y acorta el tiempo breve la esperanza larga. O sea, vive al momento, si es posible. Mientras hablamos, se habrá fugado el tiempo celoso. Piensen a ese nivel de brevedad. Abraza el día, o carpe diem, y confía mínimamente en el futuro. ¿Ya? Ya, eso es como, a propósito, como les decía, de esta premisa de que la muerte estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, amenazando, ¿cierto?, la existencia de estas personas en ese tiempo. Este tópico literario se reedita constantemente en la historia de la humanidad a partir del siglo I antes de Cristo, piensen en esa época. Eh, pero también en la Edad Media, a propósito, y con mucha más fuerza en el Renacimiento, donde nosotros desgraciadamente tenemos como evidencia que les afectó, digamos, también grandes pestes, grandes enfermedades, a propósito, también guerra y, qué sé yo, desastres naturales. Y eso también provocó esta idea permanente de que tenemos que vivir cotidianamente, constantemente pendientes de, ¿cierto? de lo cotidiano. En, en el caso, digamos, de la juventud, que también es un tópico que se repite justamente en todos los que nosotros somos jóvenes. O sea, en todos los que fuimos jóvenes estuvo presente esta idea, ¿cierto?, de que somos afectos al tiempo que se pasa así como inexorablemente. Entonces, en todo lo que remite esa juventud, en la rebeldía misma de la juventud, en marcar el momento, ¿cierto?, de esa juventud, también está presente esta idea, ¿cierto?, del carpe diem. O sea, todos los que son jóvenes, o fueron jóvenes y van a ser jóvenes, son también llamados a vivir este día intenso que es el hoy, con intensidad. En esta canción de Metallica, que, bueno, referencia fuerza, ¿cierto? La referencia, en este caso, ¿cierto? También pues, tocan el tópico. Estoy mencionando Metallica porque es uno de los grupos que a mí me gusta y porque está más cercano, digamos, a mi idea de arte, ¿cierto? Pero también porque es un ejemplo de tantos ejemplos que hay en la música de la mención de este tópico, en música country, en música popular folclórica, en música andina, en todo lo que ustedes consideren, en música, en arte, en poesía, en literatura, ¿cierto? Etcétera, en juegos, etcétera. O sea, el tópico del carpe diem abarca todo lo que puede hacer manifestación artística. Bueno, aquí dice lava tu cara, dejando atrás lo sucio, ¿cierto? Eh, no te vas o no me siento bien hasta que duela, eso de lavarse, ¿cierto? De expurgarse.
Así que dice, toma este mundo y sacúdelo, apriétalo, ¿cierto? Y succiona el día, el carpe diem, como carpe diem baby, ¿cierto? Ven el carpe diem o abraza el día baby, eso de Metallica, el Reload. Uno de los discos más discutidos de Metallica, a propósito, no dejan de ser lo grandes que son. Por eso Otto dice Metallica es la luz. Ok. Y bueno, para llevarlo también, como les decía, a otras áreas del arte, no sé si han escuchado esta canción, Sin preocuparse, es como hay que vivir. Dice que a propósito del famoso Hakuna Matata, que en idioma Swahili significa, quiere decir sin preocuparse, sin preocupaciones. Pero ese sin preocuparse es como hay que vivir el día de hoy, o sea, sin pensar en el mañana. O sea, el famoso Hakuna Matata es también Carpe Diem en idioma Swahili, pero también es Carpe Diem esta invitación, ¿cierto? O sea, está presente. Ya hicimos la relación, entendemos, ¿cierto?, que cuál es la idea. El texto de Walt Whitman tiene otro sentido ahora. La idea, ¿cierto?, de que nos podamos interconectar con otros textos, interrelacionar con otros textos, también nos permite, ¿cierto?, mejorar la comprensión de ese texto. Cuando yo digo, esto se trata de esto y lo conecto con esto otro y acá y acá y como voy viendo, ¿cierto?, que este mensaje se está repitiendo, el mensaje me llega. Me ha llegado permanentemente, no me había dado cuenta, pero me llega, ¿cierto? Eso es de lo que tengo que poner atención. Ok. Ahora, después lo vemos. Gracias. Ok. Otro texto que vamos a revisar hoy día, ya vamos a considerar el poema de Walt Whitman como texto 1, ¿ya? Para el análisis que viene posteriormente. El texto 2 sería este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar. Julio Cortázar, autor argentino, que nació y murió prácticamente en el siglo XX, 1914, 1984. Es un autor consagrado en las letras mundiales, en la literatura universal, es como un autor citado, muy citado y muy analizado también, ¿cierto? Su obra. Bueno, este es el preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, así se llama el cuento. Dice, piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperemos que te dure mucho porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente el menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con una correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en la vitrina de las joyerías, en el anuncio de la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo. De que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Eso es cierto, ahí está sacada la cita de donde lo extraje el texto. Es un texto que compone a propósito de varios relatos parecidos, ¿cierto? Que tienen esta transformación, como les digo, este quiebre a propósito, que es muy propio a propósito del surrealismo, del que es representante Julio Cortázar. ¿Se dan cuenta el cambio que el reloj deja de ser un objeto de la persona, sino la persona se transforma en el objeto del reloj? O sea, la condena y la esclavitud en el sentido, ¿cierto?, del tiempo, que también es un tema que se toma desde otra perspectiva, pero se toma también como referencia en este texto. Ok,
Y para explicar más o menos, porque también tengo que hacer esa tarea, para poder interpretar este texto tengo que entender qué es el surrealismo, qué fue Julio Cortázar y qué sé yo. Surrealismo es, en palabras de Breton, André Breton, es tan solo la imaginación, dice él, me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser. Y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella, sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos todavía más. O sea, esta idea de que estamos viendo una suerte de realidad que es engañosa, que lo que estamos viendo es una ficción permanente, ¿cierto? Y nos permanemos, permanentemente nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿cierto? Con esta realidad falsa, como un poco de, despertar de esta Matrix, ¿cierto? Que es la realidad. Bueno, este es parte del manifiesto surrealista de 1924. Se recuerdan que Julio Cortázar nació en 1914, entonces en el 24 tenía 10 años, pero cuando el surrealismo tiene mayor poder, ¿cierto? Julio Cortázar es joven. Y de hecho, parte de su juventud literaria, él la vive en Francia, donde están todas estas corrientes literarias y artísticas, ¿cierto? Eh, Siendo como la moda, entre comillas, siendo los movimientos, ¿cierto? Que concitan el interés de los grandes autores y de los grandes artistas en el mundo. Salvador Dalí también es surrealista, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Entonces, el cine también se torna un poco surrealista a propósito. El surrealismo nace, entre otros, ¿cierto? El realismo mágico, que va a ser parte y temática del boom latinoamericano después de los años 50, a propósito también. Gabriel García Márquez, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es un movimiento artístico que concita la atención de muchos autores porque es atractivo entender, digamos, la realidad desde la perspectiva del sueño, de lo misterioso que son, del inconsciente, que también se está explorando desde el punto de vista científico, a través de la psicología, el psicoanálisis, ¿cierto? Y la psiquiatría en sí. La locura, por ejemplo, también es parte de una forma de ver el mundo surrealistamente, por decirlo de un modo. Bueno, entonces ese dato del manifiesto surrealista y del surrealismo en sí lo tenemos que considerar para poder entender esta relación que existe entre el hombre que recibe el regalo del reloj y el reloj que se transforma, ¿cierto?, en una suerte como de condena para ese sujeto. Ahora, si nosotros analizamos el texto, nos ponemos, ¿cierto?, detectivescos y tratamos de responder estas preguntas que aparecen aquí, en relación al tema que abordan el texto 1 de Walt Whitman, ¿cierto? Y el texto 2, preámbulo para dar cuerda a un reloj de Julio Cortázar. Las marcas que nosotros podemos reconocer para poder responder a esta idea del tema, qué quieren decir los autores después de analizar esta evidencia, ¿cierto? Que vamos a encontrar en los mismos textos y los puesta en común, porque yo para poder llegar a un punto común tengo que decir de qué tratan cada texto, ¿cierto? Qué marcas me permiten de afirmar esa temática, la evidencia, ¿cierto? Textual, las citas textuales que podemos tomar como referencias, nos permiten interpretar lo que quiere decirnos el autor, pero ponemos en común que esta idea de, ¿cierto?, de lo que hay entre uno y otro es más o menos lo que hay entre uno y otro texto a lo largo de quién sabe cuánto tiempo y quién sabe en qué cuántos autores. O sea, yo no tengo una noción de muchos autores literarios y artistas, películas, etcétera, pero no son todas. O sea, es mi apreciación con respecto a lo que hay en la realidad literaria artística en general. O sea, es infinito la creación humana, ¿cierto? En ese sentido. Bueno, tratemos de responder las preguntas que dice uno y otro. Sobre qué tema aborda. En el No te detengas, nosotros sabemos que habla sobre la vida y cómo hay que vivirla. En el sentido textual, ¿cierto? Es como una invitación a tener una forma de percibir la vida con mayor intensidad, con mayor preocupación por lo que estamos haciendo cotidianamente, en el momento, ¿cierto? Es como una suerte de carpe diem, como lo mencionamos. En el caso del texto de Cortázar, él habla del tiempo, el tema de su cuento, ¿cierto? Es el reloj como evidencia de ese tiempo, dice él, eh, como una especie como de condena invisible o de aire, ¿cierto?
Bueno, la evidencia que encontramos para decir que la vida y cómo vivirla en Walt Whitman es textualmente disfrutar del pánico que te provoca tener la vida por delante, vivirla intensamente. Eso dice el poema, ¿cierto? Y en el cuento dice, a propósito del reloj y del tiempo, dice, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas con sus espinas, ¿entiendes? Un calabozo de aire, una prisión. Pues el tiempo es una prisión para nosotros los seres humanos. Vivimos condenados, ¿cierto? A un periodo. Estamos en una prisión, entre comillas, libre, libremente, ¿cierto? Podemos circular con cierta libertad. Ahora no, pero se entiende que en la normalidad sí, pero no tanto tampoco. O sea, también tenemos ciertas limitantes, y esas limitantes son nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Podríamos decir que también es una suerte de carpe diem. Ahora, ¿qué quieren decir estos autores, ¿cierto? En el caso de Walt Whitman, que tenemos que vivir con intensidad el momento actual. ¿Y qué nos dice Julio Cortázar? Que la relación entre las personas y los relojes, como evidencia del tiempo, que también es una percepción humana en relación a lo que es el tiempo en el universo, es esclavizante. Nosotros nos esclavizamos al factor. Yo ahora mismo, por ejemplo, yo estoy pendiente del tiempo de la clase para no pasarme, ¿cierto? Como siempre lo hago. Y estar también atento digamos, de las otras cosas, pues más rato tengo que hacer el almuerzo, más rato tengo que hacer esto otro. Eh, Estamos pendientes, ¿cierto?, del momento que estamos viviendo, en circunstancias, digamos, temporales. Ahora, ¿qué ideas podemos observar en común entre estos dos textos? Ahora he hecho el análisis, yo tomé estos dos textos así como al azar, para que entiendan la idea. Eh, Uno, que se hace una reflexión acerca del sentido del tiempo para las personas, que el tiempo para nosotros tiene que ser algo trascendental, el tiempo real, que es el hoy, que es lo único de lo que sabemos, ¿cierto? Con exactitud. Y en el texto 2, ¿cierto? Es una reflexión acerca del sentido del tiempo y su relación con lo cotidiano, o sea, cómo nosotros nos dejamos llevar por lo absurdo que es también esa condena, como entendiendo que de todas las preocupaciones que se mencionan en el cuento, todas son reales. O sea, que cuando uno te regala, ahora sobre todo, ¿cierto? Te regalan un reloj, es como no tiene sentido porque está ahí en la casa, no hay mucho que hacer, digamos, en relación a la puntualidad, de ir a un lugar, por ejemplo, el tiempo que te demora, todas esas cosas que antes como que nos preocupaban, de llegar a tiempo al colegio, de la hora de almuerzo, de que estamos en recreo, de los 10 minutos de recreo, que es lo que tengo que hacer, ir al kiosco, comprar, qué sé yo, todas esas cosas que nosotros hacíamos con rigor temporal, ¿cierto? Ahora queda un poco más relajado en ese sentido, pero que sigue siendo algo que nos afecta, porque todo este tiempo que estamos en la casa sin hacer lo que hacíamos antes es tiempo aparentemente perdido, que no vamos a recuperar eh, así en adelante, ¿cierto? O sea, todo lo que nos perdimos de ir al cine, de salir, de jugar a la pelota, de compartir con los amigos, todo ese tiempo se perdió durante esta pandemia, por ejemplo. También llevando a la colación. Entonces, el texto empieza a tener sentido también en lo que estamos viendo en la actualidad. Y eso es importante también, entender cuando se hace un análisis literario, que lo que estoy leyendo, estoy viendo, estoy consumiendo como espectador, como lector, tiene que ver conmigo, directa, muy directa o indirectamente. ¿Se entiende? Esa es la idea. Ya, bueno, para no dar más lata, y cerrando, ¿cierto? Esta idea, este ejercicio de interpretación, ustedes tienen que, vayan haciéndolo también en su cotidianidad, en las cosas que ven, en las cosas que leen. Sobre todo en el libro, ¿cierto?, que tienen que leer para la prueba de la próxima semana. ¿Qué hemos aprendido hoy? Entonces, en síntesis, que las lecturas literarias tienen un rigor, las lecturas literarias tienen un rigor de análisis, que es un rigor interpretativo de esa obra que nos tiene que llevar, ¿cierto?, a analizar el todo, no solo lo textual, lo que está ahí, no solo la evidencia del narrador, de personajes, qué sé yo, todas las pistas que nos da el autor con respecto al sentido de su obra, que es lo importante de lo que tenemos que destacar, e ir un poco más allá de lo evidente,
no solo la interpretación, que significa literalmente, ¿cierto?, leer entre líneas, sino también ir más allá en el sentido, digamos, de analizar el contexto, el por qué el autor llegó a escribir algo por el estilo, y lo más importante, ¿cierto?, qué sentido tiene para nosotros. Que eso es fundamental. ¿Ya? Eso mejora nuestra capacidad de comprensión. Y ojalá compartirlo, pues también es un buen ejercicio, ¿cierto?, compartir lo que nosotros vamos leyendo y aprendiendo con los demás, pues, y es una forma, digamos, de darle importancia a lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, a propósito de Carpe Diem. El próximo control lector, ¿cierto?, que tengo que decirles qué tarea podría involucrar para que les vaya bien en esa prueba, y si tengo tareas pendientes, ¿cierto? Ah, y lo otro que también es importante, que para esta semana se va, no sé si para el tercero A, o sea, para el tercero A y B, yo, pero sí sé que para todos los terceros va a haber una hora más de clase de lenguaje, que debería ser la hora de diferenciado, ¿ya? Que debería hacerlo el profesor que corresponde, pero ahí vamos a ver que la distribución horaria para que no afecte, digamos, la hora que ya tenemos los profes que estamos haciendo clases virtuales, ¿cierto? Entonces, hay una hora más de clase de lenguaje que debería ser el próximo, este viernes, a propósito. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aproximarnos a una interpretación literaria, artística más exacta, a propósito de la evidencia que nos da el texto, pero también la evidencia que nos da todo lo que significa el contexto y las relaciones que pueden haber con otras obras. Próximo control, eso, check, siempre, ¿ya? La lectura tiene que ser cada vez más, más concienzuda, más consciente. Próximo control lector, perdón, Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores, tiene ese nombre así de larguito, de don Federico García Lorca. Y ahí pista, el nombre de la obra, el género de la obra y analizar al autor. Esa es la tarea que podría dejarles como para que ustedes vayan revisando y entendiendo, ¿cierto?, el contexto. Yo creo que la clase del viernes teníamos, o la clase del próximo lunes, porque la prueba debería ser el martes, podríamos analizar esta obra a propósito de interpretación literaria, ¿ya? Para que tengan una buena preparación para la prueba misma. Y ocupar ese material también para responder a la prueba. Si tengo tareas pendientes, deben haber recibido un correo electrónico diciéndole, tienen tal tarea que hacer, así que háganlas. Tienen esta semana para hacerlo. De no hacerlas, ahí van a tener algunas complicaciones. La idea es que hagan las tareas para que no se queden con el 4 nota base, sino que se queden con una nota mejor, que les mejore también el NEM. Es la idea, ¿cierto? Ahí tengo amplitud de criterio para revisarles sus trabajos. Entonces ahí, también a los que deben pruebas, que no son muchos, pero deben las pruebas reasignadas que están en WebClass. Si ustedes se meten a su cuenta de WebClass, ahí va a salir, ¿cierto? Como usuario, le van a salir, profe, tiene que hacer tal prueba. Tienen la semana completa para hacerla, si me deben. Entonces, para que se programen ustedes, digan, esta prueba la voy a estudiar. Mejor, libros, si tengo que leer alguna prueba, hacer alguna prueba de libro, etcétera. Tienen desde hoy día hasta el día viernes para poder hacerlo, hasta las 10 de la noche del viernes, ¿ya? En WebClass. Y eso es lo que está checado, ¿cierto? Lo de la próxima clase, el próximo viernes, que esperemos funcione bien y sea para mejor para ustedes. Ya. Dicho eso, nuevamente el agradecimiento por su atención. Cualquier duda que tengan, ¿cierto? Ustedes pueden encontrarme en mi correo electrónico, en Classroom. También pueden hacer contacto conmigo a partir, ¿cierto?, de esa plataforma. Sirve para eso también. En WhatsApp. Ya, de hecho, ahora mismo estaba revisando que me llegaron algunos WhatsApp de ustedes, ¿cierto?, preguntando cosas y excusándose por otras tantas. Y también el correo electrónico, que es nuestra forma permanente y oficial de comunicar. ¿Ya? Acepten eso. Ok. Entonces, a propósito de Carpe Diem, chiquillos, nos vemos en la próxima clase, que sería el viernes. ¿También querías decir algo o estabas despidiendo? Vamos a ver si alguien quiere decir comentar algo a propósito, chicos. Voy a activarle los micrófonos si me quieren comentar. No solo despedir. Todo buena la clase. ¿Sí? ¿Le gustó? Qué bueno. Sí, Me alegro. sí. Profe, Mira, más o menos, ¿qué hora se sube la clase? ¿A YouTube?
Bueno, ¿Qué? ahora voy a ayudar a hacer el almuerzo y después voy a dejar que se vaya editando el video para que lo pueda subir. En, Ya no, profe. en cortito ratito más va a estar subido. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Cuídense mucho, chiquillos. Hartos cariños. Un abrazo Igual. grande. Se les echa de menos. Chau, Igual. chau. Chau.